Bien, queridos alumnos, continuamos entonces con la explicación del marco teórico. Pasamos a 3.2, pasamos a la segunda forma de sinónimos. Tenemos los sinónimos relativos. Son palabras cuyos significados expresan ideas parecidas. Parecidas. Enfatizo una vez más, parecidas. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta ello para poder darle uso, buen uso a las palabras. Me explico mejor. La palabra derogar significa anular, dejar sin efecto, pero leyes, decretos, normas y todo lo que tenga ese carácter legal, de mandato imperativo, eso es derogar. ¿Correcto? Dejar sin efecto una ley, una norma, etc. En cambio, la palabra anular significa dejar sin efecto, pero no se ciñe específicamente a este contexto. Podemos decir que es un término de uso general. Ejemplo, las leyes yo las derogo, pero no puedo derogar, por ejemplo, un examen, pero sí lo puedo anular. Puedo anular un gol en el fútbol, estamos. La OMPE puede anular, ¿verdad?, muchas firmas, pero no puede derogarlas. Entonces, estos dos términos hay que tener mucho cuidado, porque la gran mayoría de sinónimos, como ya habíamos dicho en su momento, los sinónimos absolutos son contados, entonces la gran mayoría son relativos. Y como son relativos, entonces hay que darle un uso determinado según el contexto que lo amerite. ¿Estamos? Muy bien. Derogar, sinónimo relativo de anular. Bien, tú recordarás que años atrás el Congreso aprobó una ley llamada comúnmente la Ley Pulpín, que beneficiaba a los empresarios, perjudicando pues a los jóvenes trabajadores, ¿verdad? Entonces, ante la protesta popular, esta ley fue derogada, ¿correcto? Fue derogada. Muy bien. Pasamos al segundo ejemplo. Tenemos el término inhumar y enterrar. Explicamos el primero. El prefijo in o su variante, el prefijo in o su variante in significa no. Pero hay que tener cuidado porque el prefijo in o su variante in también significa dentro. Si yo, por ejemplo, tengo la palabra fiel, le antepongo in y encuentro pues la negación del fiel, o sea, el infiel, el que no es fiel. Pero no solamente cumple esta función, sino también cumple este significado, dentro. Ejemplo, imponer, no cumple la función negativa, sino la función dentro, ¿no? Bien, en este caso, in significa dentro, in significa dentro. Y la voz latina humus significa tierra, humus, tierra. Por lo tanto, ¿qué entiendo yo? Que inhumar significa, colocar dentro de la tierra. Enterrar significa lo mismo. Aquí viene la diferencia. Esta palabra inhumar se utiliza solo para cadáveres. En cambio, enterrar es una palabra de uso general. Podemos enterrar un tesoro, podemos enterrar desmonte, podemos enterrar basura. Estamos. Pero no puedo decir yo inhumar un tesoro, inhumar basura, ¿correcto? Entonces, los significados son parcialmente iguales, entonces parecidos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces con el manejo de este tipo de situación. ¿Estamos? Muy bien. La pregunta es, profesor, ¿cuándo reconozco que si los significados son iguales o son parecidos? La respuesta es simple, tienes que consultar diccionarios. Obviamente que la labor es fatigosa. Tú me pediste la respuesta. ¿Cómo encuentras la diferencia? Leyendo el diccionario. Bien, muchachos. Pasamos a una tercera forma de la clasificación de sinónimos. Tenemos los sinónimos con diferencia de grado. ¿Ya? Dice, son sinónimos relativos, ya sabemos por qué son relativos,
Son sinónimos relativos cuya diferencia esencial es la intensidad que manifiestan. Es la intensidad o el grado que manifiestan. De allí su nombre. Vamos a los ejemplos. Con los ejemplos entendemos mejor lo que se ha leído. Tengo ruido y tengo estruendo. Ambos son sonidos desagradables al oído. Ambos son desagradables, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La intensidad que uno expresa ante el otro. La mayor intensidad que uno expresa ante el otro. Muy bien. Ruido, por ejemplo. ¿Qué podría causar ruido? Usted es testigo todos los días, sobre todo en las horas puntas, el transporte vehicular, ¿verdad? Tu vecino que celebra su cumpleaños elevando el volumen, ¿no?, al máximo de su equipo de sonido. No te deja dormir el ruido, ¿correcto? Más aún si la música pues es reggaetonera. Oh, Dios mío. Bueno, ni hablar. El estruendo ya es un nivel mayor referente al ruido. ¿Qué dice yo acerca del estruendo? Es un ruido pero ensordecedor. La explosión generaría estruendo. ¿Verdad? La demasiada conversación y risas de los alumnos en el salón de clase también genera un ruido incómodo. Muy bien, entonces notamos que aquí la intensidad es creciente, ruido expresa menor intensidad y estruendo expresa mayor intensidad. Esta palabra es interesante porque también está conformando la letra de nuestro sagrado himno nacional. Al comenzar la tercera estrofa, ¿no?, recordamos que dice: ya el estruendo de broncas cadenas que escuchamos 3 siglos de horror, ¿no? Allá entiendes a qué se refiere, ¿verdad?, el término estruendo. El segundo ejemplo dice: querer, amar. Ambos son, ¿verdad?, sentimientos de afecto, de cariño. Pero como tú bien entiendes, la intensidad también en este caso es creciente, ¿verdad? Querer es menos intenso, amar es más intenso, ¿correcto? Como tú bien dices, ¿no? Te he escuchado decir varias veces: profesor, yo amo a mis cursos, ¿no? Yo amo a mis cursos. ¿Estamos? ¿Qué significa? Que el afecto que le tienes pues a tus cursos es muy intenso, muy elevado. Muy bien. Por allí, en algunos cuadernos he leído ciertas frases, ¿no?, de algunas alumnas. En sollozo escriben, ¿no? Tú me quieres, pero yo te amo. Esa es la verdad. No sé a qué poema pertenece esa letra. Bueno, seguimos. Miedo, pánico. Miedo, pánico. El término miedo, también su intensidad es menor frente al pánico. ¿Qué dice el diccionario acerca de pánico? Miedo muy intenso. ¿Estamos o no? Imagínate, muchacho, después de ver una película de terror, vas a tu dormitorio, están a oscuras y tienes que, ¿verdad?, deslizarte o desplazarte pues hasta tu camita con la luz apagada y no puedes dormir. Vuelta para acá, vuelta para allá, Chucky se te aparece. Sientes miedo, pero ¿en qué momento sentirías pánico? Imagínate un momento, estás durmiendo, te despiertas, ¿no?, rodeado por llama. Entonces, como temes por tu vida, entras en pánico. Muy bien. Estos son los sinónimos con diferencia de grado. Son sinónimos relativos cuya diferencia más notoria o marcada es la intensidad que expresa uno respecto del otro. Bien. Pasamos al 3.4. 3.4. Sinónimos con diferencia de uso. Vamos a leer qué dice acerca de esta clasificación de sinónimos. Son sinónimos relativos también, ya sabes por qué son relativos, cuyo empleo difiere. ¿Difiere qué significa? Que se distingue, se diferencia, ¿ya? Se distingue del nivel de expresión que utilicemos. Como tú bien recuerdas, en la comunicación existen niveles de expresión. Tenemos el nivel subestándar, el nivel estándar y el nivel superestándar, ¿cierto? Entonces, ciertos términos de un nivel tienen su equivalente muchas veces en otro nivel. Esa es la diferencia, por eso se dice, ¿no?, nivel de uso, del uso idiomático. ¿Estamos? O unos expresan carácter informal y otros un carácter formal, un carácter culto, un carácter vulgar, viceversa, ¿no? Vamos a ver los ejemplos cómo se presentan en este caso. Tengo la palabra ebrio y borracho, ¿verdad? Ambos se refieren a una persona que ha ingerido alcohol, ¿verdad?
Pero notamos que la palabra ebrio, ya podemos decirle que es una palabra formal, oculta, mientras que el término borracho es una palabra informal o vulgar, informal. Bien, es un buen ejemplo de lo que son los sinónimos. Tenemos segundo caso, trabajar, chambear. Esa es una palabra muy usual entre nosotros, ¿verdad o no? En sentido coloquial, al trabajo, a la faena, a la labor le llamamos chamba, ¿no? Me voy a la chamba, no puedo salir de la chamba, tengo mucha chamba para la casa. A la persona que está muy entregada a sus afanes laborales se le llama es bien chamba, ¿no? O chambeador, este muchacho, esta muchacha chambeadora. Muy bien. Entonces también reconocemos en ellos dos niveles de expresión, un nivel formal y un nivel informal. Muy bien. Profesor, ¿y por qué al trabajo se le llama chamba? ¿Por qué se le llama chamba? Bien, te explico brevemente. Esto tiene pues un origen en el siglo pasado, en plena guerra mundial. Estados Unidos está en guerra y sus campos quedan abandonados y su industria de cultivo, su industria agrícola entra en crisis. Entonces los norteamericanos, para no ver perjudicado pues su economía ni el abastecimiento de su pueblo, firma un tratado con México, ¿verdad? Para que los mexicanos vayan a trabajar sus cultivos, ¿verdad? A este tratado se llamó pues el tratado del programa de braceros, así se llamaban a los mexicanos que iban a trabajar los cultivos en Norteamérica, ¿ya? El programa de braceros. Profesor, pero todavía no me dice por qué chambear. Bien, seguimos entonces. Estos mexicanos eran contratados por cierto tiempo para que trabajaran los cultivos y otros también para que realizaran mantenimiento en las vías ferroviarias. Ellos tenían que, cuando se acababa su contrato, ellos estaban pendientes y rondando las cámaras de comercio para poder consultar si había una nueva posibilidad de contratación. La expresión inglesa de cámara de comercio, más o menos, es Chamber of Commerce, ¿no? Y los mexicanos, como tu profe, no pronunciamos muy bien el inglés y decían, vamos a la chamber o vamos a la chembe. Y poco a poco se fue deformando la expresión y quedó, vamos a la chamba, o sea, a buscar trabajo. Y de allí, cuando ellos regresan a México, pues se populariza, se difunde ese significado, ¿no? Ese uso, esa deformación de la expresión inglesa, cámara, ¿verdad? Acabó en chamba, vamos a la chamba a buscar trabajo. Bueno, ¿y cómo nosotros hemos adquirido esa expresión? Si Norteamérica, pues, México está muy lejos de nosotros. Bueno, debes saber tú que en el siglo pasado, en la segunda mitad, México alcanzó gran producción fílmica, cinematográfica, ¿verdad? Sus películas de toda índole saturaron Latinoamérica y el Perú. Dentro de este territorio también se vio influido, ¿verdad? Y se arraigó mucho entre nosotros. Y ya para nosotros es normal decir chamba, ¿no? Chambear, chambear, chambear. Y de este modo también podemos hablar de otros casos. Al policía, ¿no? Que es la palabra formal. Aquel que tiene como función cuidar el orden público. En algunos sectores hoy día tan maltratados, ¿verdad? Por las personas renuentes a esta medida del gobierno. Le dicen comúnmente tombo, ¿verdad o no? Profesor, ¿por qué se llama tombo al policía? Bueno, Marta Hildebrand lo explica en su diccionario de peronismos, ¿verdad? Antes, el uniforme del policía era muy llamativo, ¿verdad? Y estaba decorado con botones dorados. Entonces la gente, pues, de mal vivir, veía la forma de identificarlos o nombrarlos sin que fuera notoria su expresión, ¿ver? Y se fueron generando ciertas expresiones así, entre comillas, cifradas, ¿no? Le llamaban botón, pero para que no se entendiera, invirtieron botón y quedó en tombo, ¿verdad? Hoy día tan popular esa expresión, ¿correcto? Pero obviamente, pues, no honra al policía, ¿verdad? Y así existen muchas palabras que siempre tienen un origen, siempre tienen un origen. Lo lamentable es que
muchas veces no conocemos, ¿verdad? Hay que estudiar más, hay que investigar más estos fenómenos. Pasamos, señores, a los sinónimos eufemísticos. Son palabras o expresiones que reemplazan, ¿verdad?, a otras que, por razones culturales, religiosas o de decoro, ¿no?, de honra, de honor, son consideradas prohibidas, ¿ya? Son consideradas prohibidas. Y a esto también podemos llamarle, ¿no? Son palabras, observa por acá, son palabras tabú. Tabú es lo prohibido, ¿no? No se puede hablar, ¿no? Imagínate, muchachos, hace 5, 6, 7, 8 décadas atrás, hablar de sexo abiertamente era pues algo inconcebible. No se podía hablar de sexo. Y mucho menos nombrar a los órganos genitales, así como hoy en día con toda normalidad y naturalidad se nombran. ¿Ve? Eran conceptos o temas tabú, ¿no? El sexo era un tema tabú, prohibidísimo, prohibidísimo. Menos mal que ya estamos saliendo de esas cadenas, ¿verdad? Siempre y cuando pues todo se haga con la debida mesura y seriedad del caso. Bien. Tenemos aquí un primer ejemplo. Ladrón y amigo de lo ajeno. En el fondo es lo mismo, solo que lo segundo está maquillando la grosería, la deshonra que esto puede significar para un ser humano, que lo cataloguen ladrón, ¿sí? Si un niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿es verdad que mi papá es ladrón? ¡Hey, ay, ay! ¿Qué dice la mamá? ¡Cállate, mocoso! No se dice ladrón, se dice amigo de lo ajeno. Y como suena bonito, el niñito en su inocencia se alegra. ¡Ah, ya, qué bien! Mi papá es amigo de lo ajeno, no era ladrón. No, suena diferente, pero en el fondo se trata de lo mismo. Lo segundo pretende maquillar lo anterior, ¿no? Segundo ejemplo, tengo el término vejez. Entendemos la vejez como la última etapa en la existencia humana, la vejez, caracterizada pues por deficiencias, deterioro de la salud, quebrantamiento pues de esas fuerzas, llena de los famosos achaques, ¿verdad? Pensar en la vejez yo creo que no es grato para ningún ser humano, ¿no? Entonces, como esta palabra involucra deficiencia de salud, como esta palabra involucra pérdida de muchas facultades, entonces se ha creado un eufemismo. Aquí lo estás leyendo, entre comillas, porque es un disfraz, es un maquillaje a lo anterior. Se le llama la tercera edad. La tercera edad. A los ancianos, diles que son viejos, vas a ver su reacción, pero diles que están viviendo su tercera edad, se van a contentar. Mira cómo el cambio de expresión, ¿verdad?, genera reacciones totalmente distintas. Tú sabes que los ancianos tienen pues sus clubes, ¿verdad o no?, donde realizan muchas actividades deportivas, de paseo, etcétera, hasta ¿cierto?, ¿no?, deportivas. Y sus integrantes tienen que inscribirse en esos clubes. Si uno le dice, vamos a inscribirnos, ¿dónde? Al club de la vejez, nadie va a ir. Pero si no, vamos al club de la tercera edad. Ajá, todos contentos van de la mano, ¿no? Muy bien, saltando de alegría. Así es. Son expresiones. Hemos colocado dos ejemplos, ¿no?, entre muchos otros. La palabra, por ejemplo, la palabra sirvienta ha sido maquillada con la expresión trabajadora del hogar. La palabra prostituta ha sido maquillada con la expresión trabajadora del sexo, ¿verdad? La palabra coito, ¿verdad?, ha sido reemplazada, maquillada por relación sexual. Incluso hay otra expresión más hermosa, hacer el amor, ¿cierto? Esos son ejemplos de eufemismo. Muy bien. Bien, muchachos. Vamos a hablar brevemente de los sinónimos, la importancia de los sinónimos en el examen de admisión. Los objetivos que yo persigo, los objetivos que me llevan a explicar esta clase son múltiples. Unos inmediatos, de resultados inmediatos, y otros a largo plazo. Los inmediatos son lo que tú has entendido, ¿no? Repasar el concepto de
sinónimos, recordar o conocer su clasificación, explicar y que comprendas la diferencia entre uno y otro, son objetivos inmediatos. Pero hay un objetivo mayor, ¿no? Que es a largo plazo. De poco a poco, con la práctica de este tema tan importante, puedas tú enriquecer y mejorar tu dominio de vocabulario. La pregunta de ustedes, profesor, ¿y para qué me sirve conocer tantas palabras? Fácil pues, muchacho. ¿Cómo piensas? ¿Qué utilizas para pensar? Ah, profesor, palabras. Entonces, si tienes mayor conocimiento de estas, estás entonces más flexible para poder generar pensamientos, juicios, conceptos, definiciones, ¿cierto? Y esa labor te va a permitir comprender mejor tu realidad. Estamos, y no depender que otro te diga lo que tienes o debes hacer. Puedes comprender mejor el mundo en el cual vives, ¿no? Ese es uno de los objetivos a largo plazo. En el examen de admisión, ¿verdad? Que es una prueba que va a calibrar tu capacidad e idoneidad. En la parte de verbal, siempre vienen palabras que evalúan tu dominio del idioma. Voy a hablar brevemente del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Siendo una universidad fundamentalmente de ciencias y matemática, en su examen de admisión vienen propuestas 40, escúchalo bien, 40 preguntas de razonamiento verbal. Usted se preguntará, profesor, si es la uni, puros matemáticos, ¿por qué? Ah, la respuesta es sencilla, pues. La uni necesita nuevos cuadros de ingenieros que no solamente tengan su cerebro desarrollado en el área de la matemática, sino también en la comunicación verbal, que ya había sido mencionada al comienzo. ¿Estamos? Bien. Aquí hemos colocado 10 palabras de las contadas 45 palabras que tú debiste conocer para poder desarrollar los ejercicios, los diversos ejercicios que vienen en el examen de admisión o vino en el examen de admisión del último mes de febrero 2021. Te voy a dejar como tarea, querido alumno, te voy a dejar como tarea estas palabras para que tú con esa inquietud busques, te afanes en querer conocer lo que significan. ¿Qué debió saber el alumno acerca de estas palabras para poder salir airoso en las diversas preguntas que se propusieron en dicho examen? ¿Listo? Ahí te dejo estas 10 palabras. Efímero, superfluo, estoico, coherente, invectiva, relevante, dilapidar, filántropo, connubio, tórrido. 10 como muestra. Muy bien. Confío en que vas a recurrir pues a tu aplicación en tu smartphone o a tu diccionario físico para poder descubrir el significado. Y si ya la sabes, te felicito. Bien, muchacho, me despido. No sin antes instarte para que en el próximo video, que pasamos a la parte práctica, me esperes con tu diccionario y tu cuaderno o un papel para que vayas anotando la respuesta de los ejercicios que yo voy a proponer. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.